novedades en torno al Circo de Astifi en la revista ANAS, del Museo Nacional de Arte Romano, el Ministerio de Cultura, junto con Salvador Ordóñez, Sergio García de la Vega y Ana Santa Cruz Martín. Dirige la empresa Arquinova junto a la arqueóloga Ana Santa Cruz desde su creación en el año 2014, empresa dedicada a la arqueología profesional, divulgación y didáctica del patrimonio para entidades públicas y privadas. Ha desarrollado proyectos de dinamización arqueológica en el enclave arqueológico del Teatro de Cádiz, en el Alcázar de la Puerta de Sevilla, la necrópolis romana de Carmona y el Parque Urbano del Olivar del Castillo en Mairena del Alcor, en la provincia de Sevilla. En el Museo Profesor Sotomayor de Andújar, en Jaén, en el Festum de Almedinilla, en el Museo Arqueológico de Villanueva de Córdoba, en el Arqueológico de Montoro, en el Enclave Arqueológico de Ategua y en la Villa Romana de Fuente Álamo de Puente Genil. Además, ella ha elaborado proyectos de didáctica para el proyecto de Vivir y Sentir el Patrimonio de la Consejería de Educación en el año 2020 y proyectos de voluntariado juvenil en el yacimiento para la Consejería de Juventud de la Junta de Andalucía entre el 2017 y el 2018. Ha participado en diversos congresos especializados y jornadas, cursos y seminarios en temas especializados, orientación profesional y máster en arqueología. Es miembro de la Junta Directiva en la actualidad de la Asociación Amigos de Écija, es compañera nuestra, y además es presidenta de la Asociación de Amigos del Museo de Écija. Sin duda alguna, pues Cristina nos va a deleitar ahora con su ponencia que se llama La Écija arqueológica, nuestro pasado bajo tierra. Os dejo con ella. Hola. Bueno, muchas gracias a todos por estar hoy aquí. Disculpa un poco si me he dado un ataque de tos porque ando un poco fastidiada, pero espero que no con este caramelo que llevo. Gracias a los amigos de Écija por hacerme partícipe de estas jornadas tan importantes para la defensa del patrimonio. Y bueno, yo voy a hablar de un patrimonio diferente al que ha hablado el amigo Clemente anteriormente, y es el patrimonio que no se ve, el patrimonio arqueológico. Para ello, tal y como Clemente ha especificado anteriormente en su ponencia, es necesario conocer este patrimonio para valorarlo, cuidarlo y protegerlo. Y es lo que hoy os vengo a mostrar un poco, muy brevemente, sobre algunos puntos importantes arqueológicos en nuestra ciudad. En primer momento, igual que ha dicho Clemente, antes ha focalizado todo tipo de patrimonio, yo voy a focalizar esta pequeña charla en el patrimonio arqueológico, que es el conjunto de bienes muebles o inmuebles de carácter histórico susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica, hayan sido o no extraídos, y tanto si se encuentran en la superficie o en el subsuelo, en el mar territorial o en la plataforma continental. Asimismo, forman parte de este patrimonio los elementos geológicos y paleontológicos relacionados con la historia del hombre y sus orígenes antecedentes. Por decirlo con nuestras palabras, es todo bien patrimonial de carácter histórico que tenga relación con la historia del ser humano y su estudio provenga a través de la metodología arqueológica. Y hoy vamos a hablar un poco de eso. Bueno, ¿qué es la arqueología principalmente? Porque para vosotros, bueno, algunas películas incluso quizás no la hayáis visto porque son más antiguas, pero en el cine, incluso en programas de televisión, está muy mitificada nuestra profesión, ¿no? Yo como arqueóloga profesional os tengo que decir que nada de esto es real. Bueno, ¿quién conoce? Vosotros quizás conocéis más a Tadeo Young que a Indiana Jones, ¿no? Pero bueno, para nuestra edad, Indiana Jones o Lara Croft en Tomb Raider pues eran como el referente, ¿no?, en televisión para la arqueología. Y bueno, después han salido películas como la de Tadeo Jones, la de The Big, La Excavación, y programas como el de Big Mac, en el que, bueno, son prácticamente personas que se dedican a realizar cazatesoros, pero no hacen ningún tipo de estudio científico, metodológico para encontrar estas piezas o hacer este estudio, como digo, con carácter histórico. Realmente la arqueología no se trata nada de eso. Los arqueólogos somos especialistas en la materia arqueológica y realmente nos dedicamos pues a nada de lo que estáis acostumbrados a ver en la tele. Nosotros tenemos diferentes tipos de trabajo y en la mayoría de los casos nos dedicamos a la arqueología preventiva. ¿Esto qué quiere decir? Pues realmente, y ahora vamos a hablar en concreto del caso de Écija, en los cascos históricos o las ciudades que tienen protección arqueológica y patrimonial,
pues requieren de una arqueología preventiva para cualquier proyecto de construcción. Esto no quiere decir que vaya a aparecer nada, pero precisamente para que no se vaya a destruir este patrimonio que tenemos bajo tierra, pues hay alguien que tiene que vigilar, un técnico en arqueología, un director de la intervención que tiene que vigilar esta máquina en concreto, como podéis ver allí. Incluso previamente de hacer cualquier tipo de intervención de construcción, pues se hace una prospección arqueológica, que es básicamente ir caminando en superficie con un GPS, ir documentando piezas que puedas ver caminando, lo vas marcando en el GPS, y en muchas ocasiones pues sí que hemos documentado posibles yacimientos arqueológicos que puedan estar bajo tierra. Y vosotros diréis, bueno, ¿y cómo lo ves en superficie si está enterrado? Pues porque el trabajo en el campo, por ejemplo, el arado, va a ir levantando diferentes capas de tierra y va a ir levantando material, y la concentración de todo ese material puede dar algún índice de que evidentemente podamos tener un yacimiento bajo nuestros pies. Pero efectivamente ya cuando aparecen restos arqueológicos, ya sí que comienza una excavación arqueológica tipo, como podéis ver en algunos documentales, que es con lo que siempre nos dicen, con la brochita. Realmente no es que trabajemos con la brocha, solamente utilizamos la brocha en momentos muy puntuales. Trabajamos con picos, palas, paletines, carretillas, puertas, trabajamos con mucho ejercicio físico, y realmente ya cuando aparecen elementos que sí son pues susceptibles de que puedan deteriorarse con herramientas mayores, pues utilizamos herramientas un poco más pequeñas. También tenemos estudios de investigación que realizamos, que después dan sus frutos en diferentes publicaciones, como por ejemplo incluso estudios paramentales, en este caso con análisis de grafiti en un castillo, en una torre del homenaje, en este caso de Livenza, en Badajoz. Ay, perdón. Vale. Pues la arqueología, realmente, cuando tú le dices a alguien que te dedicas a la arqueología, todo el mundo dice, ay, qué guay, qué chulo. O alguien te dice, pues, me gusta la arqueología, alguna vez quise ser arqueólogo. Pero realmente, como digo, está muy mitificada nuestra profesión y además está muy burocratizada. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que realizar gran cantidad de proyectos, estudios, informes, que realmente en campo como tal estamos mucho menos tiempo que delante del ordenador. Y fijaos todo lo que tenemos que realizar para un simple proyecto que a lo mejor dura el trabajo de campo horas, pero es el mismo trabajo que si estamos en una excavación durante 3 años. Y es este. Primero tenemos que hacer un proyecto de intervención arqueológica que mandaríamos a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. Tenemos que esperar una resolución favorable de esta consejería. Una vez tenemos esa resolución favorable que nos designa como directores, tenemos que solicitar un libro diario para que nos designen unos inspectores de cultura. Seguidamente se hace el trabajo de campo, que puede durar horas, meses o años, ¿vale? Después tenemos que hacer un documento final, una memoria final de intervención. Esto requiere un estudio de investigación, planimetría, y este informe que va a ser mayor o menor según los resultados de la intervención arqueológica, y esto se envía a consejería y tenemos que esperar después la resolución favorable de esa memoria. Este trámite se puede prolongar en torno a 3, 6, incluso un año, 6 meses, incluso un año, mientras que el trabajo de campo a lo mejor ha durado, como digo, horas. Por lo tanto, tenemos que desmitificar la profesión de que estamos en campo, cuando realmente pues muchas veces estamos más delante del ordenador que alrededor de tierra. Y ahora sí voy a hablar en el caso de Écija, aunque nosotros por nuestra profesión nos tenemos que mover por muchos territorios, pero la arqueología de Écija, que además tengo casos muy interesantes que contaros, pues ¿cuándo empieza la arqueología en nuestra ciudad? Pues bueno, vamos a dar algunos tips que hacen que nuestra ciudad estuviese protegida patrimonial y arqueológicamente. Y es que la ciudad de Écija es declarada conjunto histórico ya en el año 96, y después a través de la Ley de Patrimonio Histórico de Español en el 85 y la Ley de Histórico Andaluz en el 91, obliga a los municipios a establecer un plan especial por llamarlo de alguna forma, de su patrimonio, para protegerlo. En este caso, después de hacer pues una gestación de años, pues sí sale a la luz ya el PEPRICHA de Écija, que es el Plan Especial de Protección, Reforma Interior
y catálogo de conjunto histórico artístico. Al lado podéis ver una imagen que, bueno, habría que actualizarla, pero donde podéis ver todas aquellas intervenciones arqueológicas que se han realizado en nuestra ciudad, que llegan a alcanzar ya más de casi medio millar, o sea, más de 500 intervenciones en nuestra ciudad. Pero si tenemos que hablar de dos intervenciones importantes en la ciudad de Écija, a nivel de investigación, no de urgencia, como he hablado antes, porque, como hemos dicho, tenemos más de 500 intervenciones arqueológicas preventivas de urgencia, pero intervenciones que hayan salido a la luz de gran extensión y que hayan conllevado años de investigación, pues podemos centrarnos quizás en estas dos excavaciones más puntuales. La excavación de la Plaza de España, el Salón, y la excavación de la Plaza de Armas del Alcázar de Écija, que ¿sabéis dónde se encuentra? ¿Alguien la ha visitado alguna vez? San Gil, efectivamente, en San Gil, muy bien. Bueno, hablando primero de la intervención arqueológica de la Plaza de España, comenzó en el 1997 y se prolongó hasta 10 años. Una excavación que además fue muy controvertida para la ciudadanía cijana, puesto que se encontraba en la plaza central. Esto repercutió pues a que cambiara mucho el día a día de los écijanos que residían en esta zona, incluso de sus comercios. Esta intervención se realizó para hacer el parking de la Plaza de España, pero ya se conocía que evidentemente allí era un potencial arqueológico importante y que iban a salir diferentes restos de nuestra ciudad, ¿no? Podríamos decir que, bueno, aquí tenemos algunas imágenes de las diferentes etapas que se reconocieron en esta excavación arqueológica, desde la etapa romana, que podéis ver el estanque ahí, que lo conocéis, el estanque que se encuentra en la Plaza de España de Écija, algunos de los mosaicos que se documentaron en esta intervención. Después tenemos ya un espacio funerario. Arriba en el centro tenemos una fotografía de la maqbara islámica, que es un enterramiento islámico donde se documentaron gran cantidad de individuos, casi 5.000, por lo tanto estamos hablando de uno de los enterramientos más grandes del mundo islámico. Y abajo tendríamos también un cementerio de época visigoda que se documentó también en la Plaza de España. A este lado, o sea, a vuestra izquierda, veis una imagen que es bastante interesante, se encuentra expuesta en una de las nuevas salas de nuestro museo y es una mujer ajusticiada, ¿vale? No sé si podéis ver ahí una línea negra en torno al cuello de la imagen, ¿la veis? Vale, pues una soga y los huesos que tiene junto a la mandíbula, a la parte de la mandíbula izquierda, pertenecen a las falanges de la mano izquierda de la chica, ¿vale? Está intentando desatarse, ¿vale? Entonces, por el contexto en el que apareció la Plaza de España, pues se documenta como una mujer ajusticiada en este entorno en el que se representarían este tipo de ajusticiamiento, aunque en el archivo no tenemos esta documentación, pero sí arqueológicamente pues lo podemos documentar. Una de las piezas estrellas en este yacimiento se documentó en el interior del estanque romano y es, ¿la reconocéis? La Amazona herida, muy bien. La Amazona herida apareció el 4 de febrero de 2002. En un primer momento se reconoció como una escultura de Diana Cazadora, pero inmediatamente ya se documentó como la Amazona herida. Se trasladó directamente al Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico para su restauración y es, como digo, la pieza estrella quizás de nuestro museo a nivel arqueología. Esta pieza, como digo, fue trasladada, aquí tenéis imágenes de su traslado al Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico y después, por primera vez, se va a representar en nuestro museo en las caballerizas en abril de 2003 y ya pasaría, fijaos cómo tuvieron los trabajadores de nuestro museo que trasladar la pieza a la planta alta para depositarla donde se encuentra en la actualidad, que eso ya fue en 2009 y fue en 2011 ya cuando la sala quedó ya inaugurada para esta pieza en concreto.
Nos trasladamos a la Plaza de Armas del Alcázar de Écija. Esta es una zona privilegiada dentro de nuestra ciudad. Es el único cerro que se documenta en nuestra ciudad, está a 108 metros sobre el nivel del mar, y que es el único punto de nuestra ciudad donde podemos encontrar los 3.000 años de antigüedad que tiene Écija. ¿Por qué? Porque, como digo, es un lugar privilegiado que no lo es solo en la actualidad, sino que lo era también en la antigüedad. Al ser un cerro podrían controlar todo el territorio, se controlaría también el río Genil en su zona navegable y además teniendo al sur el arroyo del Matadero y el río Genil al este, pues quedaba como una zona muy protegida para cualquier posible invasión. A partir de los años 50 este cerro del siglo pasado queda despoblado y se va a ir poblando de pequeños chozos que irán evolucionando en infraviviendas hasta que en el año 99 el Ayuntamiento de nuestra ciudad, junto con un convenio con la Universidad de Sevilla, da pie a una posible excavación de esta zona porque ya se documentaba aquí, ya se conocía que tenía un subsuelo potencialmente arqueológico, sobre todo por la zona en la que se encuentra del Alcázar, de la Plaza de Armas del Alcázar de nuestra ciudad. Como podéis ver, en la evolución de todas estas fotografías hasta prácticamente la actualidad ha sido la desinstalación de estas infraviviendas y estas familias fueron ubicadas en viviendas sociales. La Plaza de Armas de Écija se ubica justo, como podéis ver, en este yacimiento, ¿vale? En la zona suroeste de nuestra ciudad, sureste de nuestra ciudad, perdón. Esta es una imagen que realizó el arquitecto Martín San Juan, recreando los muros de la zona de la Plaza de Armas del Alcázar. Como veis, es una estructura totalmente cuadrangular que ocupa en torno a algo más de media hectárea. Este yacimiento arqueológico tiene diferentes fases de actuación. Si nos vamos al periodo más antiguo, podemos documentar una serie de estructuras que son prerromanas. En este caso, pues podéis ver una pileta que se adosa a un muro en el que se encontraron diferentes piezas que tuviesen quizás un origen ritual. Y quizás esta es la pieza más singular de todo el yacimiento. Es un mosaico que se encuentra dentro de una de las domus de las casas romanas que se encontraron, que se han documentado en este yacimiento. Una de las 3 casas romanas pertenecería al tablinum, que es el despacho del señor de la vivienda, el señor de la casa, y tiene doble juego visual. Si lo miráis en el lado izquierdo vais a ver a un joven que porta un cayado pastoril en su hombro derecho, ¿vale? Y si lo veis del lado derecho de vuestra imagen, es como si se hubiese girado, es un sátiro con una pandereta de flecos situado en el hombro derecho. Este mosaico, no sé si lo conocéis, tiene una historia triste, y es que en 2015 asaltaron el yacimiento cuando estábamos nosotros trabajando allí y lo destruyeron. Destruyeron la imagen central del mosaico, como podéis ver en la parte de abajo. Con suerte pudimos recuperar parte de las teselas que conforman el mosaico, que son esas piedrecitas que conforman el mosaico. La policía científica vino inmediatamente y documentó las huellas que quedaron de los posibles asaltadores del yacimiento. Pudieron concretar quiénes eran, recopilaron las huellas y así también recopilaron las piezas que faltaban, y hicimos un crowdfunding para poder extraer lo que quedaba del mosaico y poder en algún momento recuperarlo. Ahora mismo se encuentra fuera del yacimiento a la espera de ser restaurado. Con suerte, 2 meses después de este terrible acontecimiento, excavamos uno de los hallazgos más importantes del yacimiento, que es el mosaico de los Amores de Zeus, que fue considerado uno de los más importantes hallazgos arqueológicos del mundo en 2015 por la revista National Geographic. Representa, si en el otro caso era el mosaico, el pavimento, el suelo del tablinum o despacho del señor de la casa, en este caso es el triclinium. El triclinio es el salón comedor de la vivienda. Las partes geométricas que veis, ¿vale?, donde se encontraban los lechos, los letis, donde se recostaban
los invitados para esos grandes banquetes en la casa. También fue restaurado en el IAPH de Sevilla. Aparte de este mosaico, esta misma domus contempla también un mosaico en el peristilo, que es ese patio porticado que daría acceso a la vivienda, con una zona jardinada en el centro. Por lo tanto, estamos contando con una vivienda que ya tendría 3 mosaicos espectaculares, y esto también nos da pie a pensar el nivel económico de los romanos en este periodo. Esta es otra de las partes del yacimiento, que encontramos un impluvium, que es un estanque que recogía el agua de lluvia, junto a la calzada. Y finalmente la última vivienda, la vivienda del norte del yacimiento, que en este caso lo que sí encontramos es un gran paramento pictórico pintado con estuco, que es algo bastante inusual en Écija. ¿Por qué? Porque Écija es una ciudad superpuesta. Durante esos 3000 años de historia, Écija ha sido arrasada y la nueva ciudad se ha ido colocando justo encima. Por lo tanto, nunca vamos a encontrar alzado. Cuando estábamos excavando precisamente este paramento, creíamos que nos encontrábamos justo cerca del suelo, pero fuimos rebajando y el suelo no aparecía, hasta que nos encontramos con más de 2 metros de altura en el mismo espacio. Al otro lado no encontramos pintura, pero encontramos un suelo de mármol extraídos de todo el imperio, que es un opus septile, que aunque sea más impresionante los mosaicos en sí, realmente como importante quizás este pavimento, porque no existen otros como este en nuestra ciudad. Vale, y ahora ya nos vamos a centrar. Esto eran intervenciones también de urgencia en la Plaza de España, pero que se convirtió en una puntual ya que se eternizó en el tiempo. La Plaza de Armas es una excavación de investigación, con lo cual no tenemos esa prisa de documentación, sino que podemos ir con más pautas. De hecho, se sigue excavando en el yacimiento. Y ahora ya, por terminar, os voy a mostrar 2 de las últimas intervenciones de urgencia que hemos realizado con nuestro equipo, que nos han proporcionado mucha documentación para nuestra ciudad. En este caso, que nos hemos tocado, es una necrópolis que encontramos en María Auxiliadora número 4, justo enfrente de la farmacia 24 horas. Encontramos gran cantidad de tumbas de diferentes tipologías, desde inhumaciones infantiles, cremaciones en urnas metálicas, cremaciones en urnas cerámicas. Estas tipologías han dado pie a una investigación que se está realizando en toda Europa y que con fondos europeos pues estamos desarrollando dentro de este proyecto de investigación junto con la Universidad de Sevilla grandes investigaciones sobre la necrópolis écijana. Y ya para acabar, este es la planimetría de esta necrópolis. Como podéis ver, no solo nos quedamos en la excavación, sino que también en la documentación, planimetría y analítica de todas estas sepulturas, en este caso, pues un sarcófago y una urna de plomo. Aquí en laboratorio tenemos que seguir trabajando en el interior de las piezas para documentar cada uno de estos elementos que podíamos encontrar dentro del ritual funerario romano. Y para finalizar, ya sí, os voy a mostrar el último hallazgo importante que hemos realizado en nuestra ciudad, que es la cimentación del circo de la época romana, que se encontraría extramuros junto a esta necrópolis que os comentaba. En este caso, como podéis ver, lo que hemos documentado es la parte de los cárceres, ese ángulo de ese espacio donde saldrían los aurigas con las cuadrigas, con los caballos. Aquí podéis ver una recreación de un circo, y en torno a esa aguja central pues se realizarían en torno a 7 vueltas, y pues el ganador triunfante pues sería el que llegaría más rápido. En este caso, como podéis ver, pues hemos documentado la cimentación de ese torreón, ¿vale? Y las 3 líneas de cimentación que serían del graderío, donde apoyaría, como digo, ese graderío hacia la vista central del circo. Para que os hagáis una idea, aquí no tengo el puntero, pero como habéis visto en el plano que también ha presentado Clemente, tendríamos las murallas exteriores, y fuera
de las murallas de la ciudad romana, con el centro, como podéis ver, de la Plaza de España, donde está el estanque romano, y que el foro de la colonia pues sería mucho más amplio, y fuera de las murallas pues nos encontraríamos el río Genil al este y después las 4 necrópolis en las 4 puertas de acceso a la ciudad y 2 de los edificios de espectáculos documentados. El anfiteatro que se encuentra bajo la actual Plaza de Toros de nuestra ciudad y el edificio circense. Bueno, y por finalizar ya, nuestro Museo Histórico Municipal es donde se recaudan principalmente esas piezas que vamos a ir documentando en la ciudad de Écija y las que se van a ir exponiendo en la medida de lo posible. Para ello es importante también, como contará Maririela en su próxima charla, la puesta en valor de todos estos espacios e incluirlos dentro de rutas específicas para que no solo el ciudadano de Écija, sino el propio turista pueda conocer nuestro patrimonio arqueológico, que en este caso hemos presentado que en su mayoría es invisible, puesto que cuando vamos a ir caminando por muchas de nuestras calles vamos a encontrar vestigios expuestos en diferentes portadas, pero la mayoría, evidentemente, o ya se ha retirado o continúa bajo tierra, aunque haya sido previamente documentado. Y nada, muchas gracias.